La vida en el campo. La vuelta al campo. La vuelta al campo, ronda de mate. Bienvenidos, bienvenidas a una nueva ronda de mate, a toda nuestra comunidad de aprendices. En este caso estamos en el monte de Quintesencia, donde tenemos un tema que nos convoca, que hace rato tenemos ganas de charlar y por eso convocamos amigos acá. Mi nombre es Maya González Chávez, desde el 2016 vivo en Dufaur, muy cerquita de Pigüé, al sur de la provincia de Buenos Aires, y tenemos un campo de producción agroecológica familiar. Mi nombre es Matías Tadeo, tengo 18 años y vivo desde siempre en Pila, provincia de Buenos Aires, un pueblo rural en la quinta que era de mis abuelos. Mi nombre es Augusto Colagioia, soy ingeniero agrónomo y cuarta generación de una familia de agricultores de Henderson. Viví en Brasil 2 años trabajando con la gente en el campo, haciendo pasantías y después de ahí me dediqué a ayudar a mi familia un poco en el campo familiar y también trabajo como asesor, consultor en sistemas agroforestales y ganadería regenerativa. Hace poco me tocó estar en un curso de innovación social en donde mostraron un gráfico que a mi sorpresa y bastante tristemente contaba que la tendencia indica que para el 2100 no va a quedar población rural, ¿no? Todas las personas van a habitar en las ciudades. Ese es un dato que me parece terrible, ¿no? Y que nos invita a preguntarnos un montón de cosas. Y el otro dato es que hoy por hoy ya en Argentina solamente el 8% de la población vive en el campo, ¿no? La migración de los últimos 100 años ha sido abismal y todo indica que va a seguir en aumento. La invitación es a que reflexionemos por qué es que se está dando esta tendencia y por qué es que cada vez menos gente vive en el campo. Bueno, yo puedo contar un poco la historia que conozco de la gente que me rodeaba en el campo, digamos, de las familias que vivían en los campos linderos al nuestro. Yo soy el primero de la familia, digamos, que sale del campo, que deja de ser una persona que vive ahí, que trabaja del campo, porque me fui a estudiar, pero en los campos que estaban alrededor de los nuestros, eso sucedió una generación o 2 antes. En algunos casos la salida del campo no es que se van y venden, sino que empiezan a alquilar, pero bueno, de alguna manera se van. Y en otros casos realmente venden, ¿no? Lo que hoy se encuentra por todos lados, lo que se llaman las taperas, y bueno, alrededor nuestro no hay casi nadie viviendo. Creo que hay un consenso en que nunca hubo un contexto favorable para que la gente se quede en el campo. Quizás antes sucedía que lo que la gente decía es que en el campo las condiciones de vida eran complicadas, los servicios, cualquier cosa que te pasaba era difícil llegar, por ejemplo, a atenderte, ¿no? Con un médico, cosas de ese estilo, por un lado, y por el otro, que quizás había trabajos, ¿no?, en la ciudad que pagaban mejor. Y por el otro lado, creo yo, haciendo un análisis un poco más estructural y relacionado a lo económico, nunca se planteó un desarrollo rural pensado para que la gente se quede en el campo, sino que siempre el modelo de producción agropecuario estuvo pensado para generar producción que íbamos a vender, ¿no? Que eso era el progreso. Y puede ser que se hayan generado muchos ingresos con esas ventas, esas exportaciones, pero lo concreto es que la gente se fue del campo. Se pueden hacer muchos análisis, pero en concreto... Esos aumentos de producción también van de la mano de la maquinaria, que cada vez está más tecnológica, que necesita de menos gente, cada vez todo más automático. En mi caso particular, yo crecí en la ciudad, mi viejo era agrónomo, iba y venía, laburaba en el campo, y del lado de mi mamá, mis abuelos sí vivieron ahí en donde yo estoy. También visitaban la ciudad, pero bueno, llegó un momento en el 2016 que me fui a pasar el verano después de estar viajando un año, y
Y llegó marzo y yo seguía ahí y mi hermano me ofreció laburar con él. Y en uno de los laburos que estábamos haciendo en La Manga, pasó un avión fumigador y fue un antes y un después para mí, porque dije, o sea, no sabía ni que existía la posibilidad de que haya tal falta de registro de lo que eso significaba. Así que ahí decidí quedarme porque lo charlamos y me dijo, bueno, si esto no te gusta, buscar una alternativa. Y ahí me quedé para buscar una alternativa, conocí la agroecología y me enamoré del suelo. Pero bueno, nada, empezamos a cambiar la producción, fue toda una transición también desde el punto de vista familiar. Mi formación es de Bellas Artes, así que, y siendo mujer también, que es un tema que podemos tocar, vivir en el campo no fue tan fácil como yo pensé que iba a ser. Lo que me pasó sí es que una de las cosas es desde lo social. Yo soy bastante sociable, considero que bueno, nada, tengo bastantes amigos y cuando me fui a vivir al campo como que me recostaba esa parte también, justamente como que no encontraba mucha gente. Como dice Augusto, los campos de al lado estaban todos alquilados, ¿viste? Y vos decís, bueno, a ver, ¿quién tengo de vecino cerca? ¿Quién está del otro lado? Y de donde estoy yo, si empiezo a sumar, hay muchos campos alquilados para ambos lados y como mi amiga más próxima está a 20 kilómetros o 15 serán. Y como que me acostumbré a moverme también. Desde el lado social es como que de repente, no sé, te juntás a tomar un mate y tenés que hacer 20 kilómetros, ¿viste? Si vivís en el medio del campo. Obviamente que si vivís en el pueblo es distinto, pero nada, son cosas que uno se tiene que acostumbrar, que no hay tanta gente. Y es tremendo, como llama la atención, sí. Yo creo que esto del éxodo también va un poco de la mano desde la desvinculación como del humano en general con la naturaleza. No se educa desde chico a las personas como a concebir a la naturaleza como algo que es súper importante, como lo que debería ser. Y para mí es algo como que es una de las causas. Antiguamente un poco la idea general era que lo del campo es lo antiguo, lo atrasado, Sí. Irse a vivir al pueblo, incluso la gente que seguía produciendo en los campos, que se iba a vivir al pueblo, ¿no? Teniendo que hacerse una casa o que pagar un alquiler, pero prefería vivir en el pueblo en vez de vivir en el campo, en muchos casos no tanto por necesidad, sino por una cuestión de, ¿no?, lo atrasado, ¿no? Sí, a mí eso me parece interesante. Creo que en algún momento se estancó el modelo de vida rural y cada vez son menos las personas que soportan esa vida, ¿no? Como que Esa antigua vida. esa antigua vida, claro, pareciera que está como, es una imagen de hace algunas décadas ya, y si bien como la cultura está tan arraigada y hay personas que quieren quedarse ahí, me parece que probablemente para las generaciones siguientes empieza a ser menos atractivo el modelo de vida, ¿no? Mencionaron varias cosas, o sea, desde el cambio de modelo productivo, desde la cuestión social, ¿no? De poder vincularte y tener personas cerca, ¿no? De la ausencia quizá de una comunidad que te... Sí. Una red de apoyo. De una red de apoyo. Lo que decías vos de la falta de educación en naturaleza, por ahí, de perder el valor de lo natural. Yo creo que es importante enfatizar sobre sobre la relevancia del modelo de producción que no solamente ha conducido a que sobre todo las pequeñas unidades productivas vayan desapareciendo, sino que también dificulta la vuelta, ¿no? En muchos casos hay gente que tiene intenciones de volver al campo, pero no puede, es inviable, económica o financieramente, muchas veces es inviable. Entonces es una cuestión del modelo también para volver a entrar, no solamente que te ayuda a salir, sino que después no te deja entrar. También, sin generalizar, las condiciones de los
en las que viven la mayoría de los trabajadores rurales no siempre son las mejores. Como la mayoría de los dueños del campo no vive ahí, es algo que es a mejorar, ¿no? Es ahí un punto y sobre todo para mirar. Sobre todo visto desde la ciudad, ¿no? Sí. Como uno que vive en la ciudad con las condiciones de la ciudad, Sí. a veces se siente hasta como retroceder, ¿no? Decir, Sí, tengo que retroceder para ir a vivir al campo. A mí se me dispara cómo hacer para que el campo vuelva a ser un lugar atractivo para los jóvenes, ¿no? Porque la única forma de revertir el proceso de migración o de éxodo es empezar a generar mejores condiciones y a proponer un desarrollo desde lo educativo, de las capacidades, pero también desde lo social, para que empiece a ser atractivo, para que sea tentador ir a vivir al campo, ¿no? Para mí, algo que desde mi caso como que me incentivó mucho a meterla a esto fue como pensar, che, estoy dejando algo, como si regenero la tierra es como no estoy retrocediendo, sino que estoy aportando algo al mundo. Creo que eso es importante y bueno, y encontrar satisfacción también en actividades que se pueden realizar, como la producción de alimentos, la autosuficiencia, encontrar vínculos con los animales. Si se educara un poco más en eso, tal vez se podría como volver un poco la población. Qué lindo eso, de educar, volver a tratar de educar el amor a la naturaleza. A transmitir, me parece que está bueno también decirlo. En mi caso particular, a mí sentí como la responsabilidad de tener un espacio con un potencial de mejora desde lo regenerativo que más allá de ser una responsabilidad se volvió una pasión, como saber que puedo hacer eso es como que no tengo ganas de parar. Y sí, obvio, implica sacrificios, pero tengo un montón de beneficios. Vivir en la naturaleza es hermoso, no sé, levantarte con los ritmos y los ciclos de los pájaros y sentirte parte del entorno en donde vivís, es único, es hermoso. A nosotros nos pasa estando en vínculos con productores que de pronto cambia mucho la actitud cuando miran el horizonte y ven que pueden generar una mejora, pueden dejar el lugar mejor de lo que lo encontraron, ¿no? Sí. Y también empezar a darle importancia al bienestar social en el campo. Como creo que es un déficit que incluso tenemos nosotros, que siempre empezamos por el ambiente o siempre empezamos por la producción, pero sin esta pata, sin las personas no podemos hacer absolutamente nada. Y también me gustaba lo que traías vos de cómo generamos una sensación de comunidad, que creo que en algún momento estuvo mucho más fuerte y hoy se perdió muchísimo. Nos pasa acá mismo en Quinta Esencia que siendo muchas personas y teniendo actividades sociales al final del día, ¿no? Haciendo un fogón, jugando un partido de fútbol, lo que sea, la sensación es muy distinta al levantarte, trabajar, acostarte y esa soledad de que el campo o sea, que tengas que ir a la ciudad a buscar el contacto con las personas, ¿no? La facultad fue lo que me hizo el clic cuando me mostró que había otras alternativas, porque yo crecí en un modelo de producción convencional, viendo que se producía así y que no había otra forma y que la vida en el campo era recontra sacrificada y bueno, que era así. Y de repente la facultad me dio la posibilidad de ver otro, por eso hablaba de modelo, otro modelo, no solamente de producción, sino otra concepción de la naturaleza. Y a partir de ahí me di cuenta que no había estudiado porque me gustaba, sino que había estudiado porque, bueno, un poco mandato, un poco, bueno, fue una elección así, aleatoria. Y cuando descubrí esto me empezó a gustar al punto de que empecé a ir al campo y a disfrutar. Y cuando empecé a disfrutar de estar en el campo, de plantar, de estar entre las vacas, me di cuenta que antes no me gustaba. Y no me gustaba porque el modelo de producción no me convencía, no me generaba nada.
ahora voy y para mí es pasar un buen momento, relajarme, olvidarme de mis problemas, estar en el campo. Entonces hubo un clic que se generó y que yo creo que todas las personas lo pueden tener, ese clic. También he visto, esa es mi historia, pero creo que a todas las personas en algún momento se le empiezan a plantear algunas preguntas, ¿no? ¿Qué hago con mi vida? ¿Qué es lo que pretendo? Creo que hoy hay muchas personas, y por ahí esto salta otro tema, que están viviendo en la ciudad y no aguantan más esa forma de vida, ¿no? Viajar lleno de un lugar para el otro, mucho tiempo, hasta el trabajo, lleno de gente, el estrés típico de la ciudad, y quizás piensan en irse al campo. Ahora, ¿a qué campo se van? Sí. Al campo que nos planteaban antes, ¿no? Ese campo de la vida sacrificada, donde no tenés luz, donde es todo complicado, o a otro nuevo campo. ¿Cómo sería ese nuevo campo, no? ¿Cómo sería? Es una pregunta. Yo creo hoy que las condiciones de vida que tenían nuestros abuelos antes, o mis bisabuelos, no están más, digamos. Hoy en mi campo, por ejemplo, hay luz, hay internet, digamos, sí, aire acondicionado. ¿Sabés que te escuchaba y se me venía a la cabeza esa charla que tuviste con Pablo Echeverry, en donde él hablaba de las personas por hectárea? ¿Te acordás de ese dato? O sea, no me acuerdo el dato que dio él, pero lógicamente ese campo, como le ha pasado a otros tantos que encararon estos nuevos modelos, estaban sin personas prácticamente, o la persona, como era un campo alquilado, la cantidad de personas que trabajaban eran los contratistas que iban, sembraban y listo, y terminaba ahí. Y ahora es como que hay gente habitando ese campo todo el tiempo. No sé no me acuerdo el número, pero eran 4 o 5 personas. Hizo como por 1000, ¿no? Claro, de gente. 3 personas que están todo el año, todos los días. Y bueno, lo multiplicaba por 365 y ahí daba, ¿no? Algo para rescatar también del cambio de modelo productivo es la comunidad que se arma con el resultado de la producción. Como juntarte con otros que están en la misma, bueno, ¿y qué pasa con esto? ¿Qué hacemos? ¿Viste? El producto final, armar cooperativas o buscar otras alternativas en conjunto. A mí me interesa particularmente tu caso, Mati, porque nos resulta hasta llamativo que un chico de 18 años esté visualizándose viviendo en el campo y ya pensando en cómo establecerse ahí. ¿Qué te llama a vos a proyectarte en el campo? Bueno, yo creo que son un montón de cosas porque fue como que una cosa me fue llevando a la otra, pero principalmente creo que desde chico tuve el contacto como con la huerta, con estar con mis abuelos ahí aprendiendo, y creo que también siguiendo un poco el legado que dejó mi abuelo, como de autosuficiencia, de llenar todo el campo de frutales, tener una huerta, tener animales, y como que de ahí siempre viendo como desde el modelo igual un poco tradicional que había, fui buscando y nada, encontré a la permacultura como eso que estaba buscando, como diseñar mi espacio y crear mi propio espacio de manera en la que todos mis sueños de autosuficiencia se cumplan. Y nada, también eso, como que siempre encontré mucha satisfacción en la autosuficiencia, como poder sembrar mi alimento, la soberanía alimentaria. Creo que es un montón para mí, por lo menos. Y bueno, siempre falta como esta pata de comunidad, porque es como allá no está nada expandido, como la cultura es como todo muy tradicional. Seguro que sos la chispa que prende un fuego, Mati. Te toca hacer camino. Y también, bueno, eso de dejar como mi propio legado, como poder educar a que todo se vaya generando. A vos te tocó, quizás a nosotros nos agarró un poco más tarde, pero te tocó durante toda tu adolescencia convivir con esta idea de cambio climático y de que se viene algo, se viene el fin. Y digo, vos y tus pares, ¿cómo
¿cómo sentís que eso les afecta y cómo pensás o sea, pensás que estás tomando decisiones con eso presente? Yo desde chico siempre tuve un tema con el fin del mundo, como que ese miedo, viste, como de ver, no sé, el 2012 va a ser el fin del mundo, no sé qué, y ahí re paranoico desde chico, como... Y nada, en mi adolescencia como me alejé un poco del campo, bueno, trabajé con mi familia siguiendo un modelo tradicional de ganadería, y bueno, como que me sentí como que tenía que hacer algo para revertir todo lo que estaba pasando y que tenía que tomar accionar porque veía que nadie se ponía las pilas y empecé a investigar en qué se puede hacer. Y ahí encontré, bueno, a ustedes, Escuela de Regeneración y todo lo que hacen como la ganadería regenerativa y fue como un boom para mi mente. Y nada, yo siento que también mis pares, la gente que conozco está como, bueno, no se puede hacer nada. También desde que lo educaron desde el miedo, como es inevitable, pero yo creo que se puede revertir y el camino es la regeneración. También empezó a pasar en los últimos años y se acrecentó muchísimo en pandemia y creo que todos tenemos amigos, amigas que están un poco en esa de la vuelta al campo, ¿no? Y todo el movimiento de Regrarians y de las personas que se criaron en la ciudad, viven en la ciudad, pero están buscando la forma de salir y de empezar una vida rural. Mismo nos pasa en nuestros cursos, ¿no? Que nos encontramos con muchas personas que nunca vivieron en el campo, que tienen poco conocimiento pero muchas ganas de establecerse y vivir una vida diferente. ¿Cuáles piensan que son las principales dificultades que experimentan estas personas o qué herramientas les podemos dar nosotros para que esa experiencia de la vuelta al campo sea lo mejor posible? Pasa mucho por el costo de la tierra hoy en día. Sí. Como tienen que dejar un montón de cosas atrás y además tienen que costear la tierra. Yo creo que eso es un montón. Y como el cambio que tienen que realizar, como tal vez tienen las ganas, pero no saben cómo se vive en el campo o lo que se van a encontrar cuando lleguen. Sí, eso siempre y cuando pensando en que uno tiene que irse al campo a ser propietario, ¿no? Claro. Yo creo que puede haber modelos en el cual disfrutes de la vida de campo y vivas en el campo y no tengas necesariamente que adueñarte de la tierra. En Córdoba hay un montón de ejemplos de fideicomisos, de comunidades que se están armando, del poder de lo comunitario. Creo que la clave está en el poder de lo comunitario, de que ya nada hay que pensarlo desde lo individual. El poder está en la unión. Acá estos días hubo una frase que circuló que me encantó, que es: nadie le suelta la mano a nadie. Somos todos uno y hay que ir hacia el lado, hacia el mismo lado, lo regenerativo. Imaginarse para cualquiera de nosotros que tiene un empleo en la ciudad, juntar la plata para comprar un campo. Imposible. Es imposible. Año luz. Tengo que trabajar, no sé, No Varias existe. vidas. Cuando tenga 70 unos años, pares de me lo milenios. compro. Varias vidas. Pero me gusta lo que trae Maya, que a través de fideicomisos, de gente reuniéndose para comprar tierras, se vuelve mucho más factible. De pronto los dolaritos que tenías de ahorro te alcanzan para un lote y para empezar un modelo productivo en conjunto. No termina de resolver el problema tampoco, ¿no? Quizá de la concentración que existe de la tierra y de la dificultad que hay para ponerse a producir. Tengo ¿Qué que tenés? decir- No me digas que tenés yo un dato. Tengo un dato de No me casualidad. digas que tenés un dato. De casualidad. No tenés un dato. Sí. ¿Cómo es el dato? 94% de las unidades productivas, o sea, casi todas las unidades productivas del mundo, la mayor, 94% estamos hablando de casi todas, ¿no? Todos sumados reúnen el 20% de la superficie. Mientras que el 80% de la superficie restante está en manos del 6% de las unidades productivas. No, barbaridad. Claro, Eso muestra que a escala mundial hay un proceso de concentración de la tierra y que bueno, es un problema grave porque
A eso también le podemos sumar otra estadística importante y loca para el mundo de hoy, y es que, o para alguien quizás que vive en la ciudad no se imaginaría, que no conoce el tema, es que el porcentaje de pobres en el mundo, una gran parte de esa población pobre vive en zonas rurales y trabaja de la agricultura. O sea, la pobreza relacionada con vivir en el campo. Eso es muy loco, por eso es tan importante este tema que estamos hablando. Y por eso la gente se va del campo también. Por eso la gente se va del campo, pasa en algunos lugares del mundo, concretamente, que las personas... yo trabajé en una comunidad así, donde las personas trabajan para ganar plata, para comprar comida, en el campo. Tienen una pequeña chacra, 1 hectárea. Ahí podrían plantar y consumir, cultivar los alimentos para el consumo propio. Sin embargo, no plantan porque no tienen tiempo prácticamente, porque trabajan un montón afuera para generar dinero. ¿Por qué? Porque hoy necesitas dinero para estar en el mundo, digamos, ¿no? en el mundo que conocemos. Y los hijos a la escuela, comprar cosas para la casa y demás. En ese punto están muchas personas. A mí me tocó trabajar en una comunidad en San Pablo que había pasado por ese proceso y que una de las formas de revertirlo había sido con los sistemas agroforestales, pero no era solamente, bueno, vamos a plantar, sino que había un proyecto, una política pública, por ejemplo, en ese caso. Entonces, creo que al margen de que puede haber muy buenas intenciones de las personas de volver al campo, necesitamos políticas que ayuden a que las personas vuelvan. Por ejemplo, hay muchos jóvenes hoy en las ciudades que volverían al campo, pero necesitan una ayuda para volver. Y también necesitan como aprender a reintroducirse en la naturaleza. Tal cual. En ese proyecto en particular no era nada raro, era simplemente capacitar o generar cursos sobre cómo producir cómo producir con sistemas agroforestales, y se generó, por otro lado, una facilidad, o sea, se estimuló a que forme una cooperativa. Entonces, un montón de personas que salían a trabajar para juntar plata, para pagar las cuentas, empezaron a producir su propio alimento, empezaron a tener algunos excedentes que a partir de que si hubieran estado solos, aislados, capaz que no tenían ni dónde venderlo, porque tenían 50 paltas, 2 callos de banana, unas papayas. Sin embargo, se organizaron, formaron una cooperativa y muchas de esas paltas se vendían a un buen precio, muchos de esos productos que generaban tenían un agregado de valor en la misma cooperativa. Lo veo como lo comparo en Argentina con lo que pasó en pandemia, que tanta gente se empezó a preocupar por comer bien y empezaron los bolsones de cooperativas asociadas también, en cuanto al hortícola, que por ahí el productor solo lo que ganaba a veces era para pagar la tierra alquilada en la misma que trabajaba. En cambio, así asociados empezaron a tener una diferencia. Creo que la charla nos deja 2 cosas importantes, ¿no? Una es cómo hacemos que la gente que ya vive en el campo no se tenga que ir a la ciudad a buscar bienestar, que podamos generarle bienestar en el campo a partir de mejorar las condiciones de vida, a partir de mostrarles un horizonte de desarrollo, hacerlos protagonistas también de lo que está pasando en el mundo, darles una esperanza. Y por otro lado, cómo mejoramos los mecanismos para que personas vuelvan, las personas que tienen la intención de volver a vivir al campo lo puedan hacer, ¿no? Yo creo que tiene que ser como un cambio de modelo, como todo tiene que cambiar, que se contemple a todos los aspectos como un holismo, como que se vean todos, como no separar la agricultura como de una cultura que te sostenga. Necesitas como todas las patas de la silla para poder sentarte. No sé si me explico, pero creo que va desde ahí. Es un cambio grande que tiene que pasar en el modelo. Creo que hay un grupo de personas de quienes por ahí no hablamos, o es muy particular, que son jóvenes que están heredando un pedacito de campo, ¿no? Es un campo que tenía 500 hectáreas, ¿no? Y que ya es la segunda generación y le tocó, no sé, recibir 30 hectáreas.
¿qué hace con esas 30 hectáreas? En el medio acá de la región pampeana. Ganadería, como la conocemos, no lo puede tener porque no le dan los números. Hacer agricultura, no le alcanza. No puede tampoco. Entonces creo que hay muchas personas que están en esa situación y que esos son los famosos alquileres. Que la mayor parte de las tierras hoy están bajo alquiler, porque pasa eso. Entonces pensar en esa gente y darle posibilidades. Por un lado, para mí, insisto, con las políticas públicas hay que pensarlo y hay que repasar que nunca se hizo nada para que la gente no se vaya del campo. Sí. Entonces hay que hacer algo diferente. Y por el otro lado, desde las instituciones o estos espacios de educación, comunicar y mostrar que hay formas de producir que van más allá de tener las vacas o de hacer agricultura para granos. Hay otras formas de cultivar para las cuales no necesitas tener escala. Podés tener 1 hectárea y podés producir un montón de alimentos. Y no estamos hablando de autosuficiencia, que está buenísimo. Estamos hablando de generar una renta que te permita vivir de eso, ¿no? Porque también tenemos que pensar en que vivir en el campo sea una fuente de trabajo, que te permita tener una vida digna, ¿no? No solamente comida saludable, un hábitat saludable, sino que te permita tener ingresos para vivir bien, para que tus hijos, si después si quieren ir a estudiar, que vos los puedas ayudar, para que te puedas ir de vacaciones, para que te puedas dar los gustos. Vivir en el campo tiene que ser eso también. Totalmente, creo que hoy con lo que conocemos, con las estrategias de diversificación que conocemos, prácticamente a cualquier escala es posible vivir y vivir bien en el campo. Entonces eso me parece un buen mensaje para transmitir, y también que hay espacios educativos en donde rápidamente uno se puede empapar de todas estas ideas nuevas que brindan soluciones, que permiten trabajar a favor de la naturaleza. Esta escuela de regeneración es compren nuestros cursos. No, mentira. Pueden venir acá a Quintesencia mismo. Acá tenés varios modelos productivos sucediendo en simultáneo, en un espacio reducido. Pensado para eso, ¿no? Y está pensado para la pequeña escala. Está pensado para eso, y cada vez más hay sitios de aprendizaje que uno puede contactar, ya sea porque quiere aprender el oficio de agricultor, o porque tiene un proyecto y quiere empaparse de ideas. Así que invitadísimo ese intercambio también, ¿no? Y también me parece que uno se puede llevar de acá esta idea de una comunidad rural, ¿no? Y de que esto puede estar soportado entre varios y generar una red que lo haga divertido al proceso. Sí. Los que ya están en esta, que abran las puertas para contagiar, porque es el momento de transmitir y de contagiar, es el ahora. Y los que están en búsqueda de lo nuevo, que se muevan, que hay un montón de gente haciéndola y con ganas de compartir. Y bueno, es el momento de unir. Esto ha sido todo nuestra ronda de mate. Espero que sea de utilidad para ustedes que están del otro lado. Quédense acá en este canal, suscríbanse, miren nuestros otros videos, tenemos mucha información disponible. Gracias a todos ustedes por participar.